Grabando. Ya. Muy bien. Vamos a empezar el tema. Bueno, ya este tema no entra al examen, ¿no? Este ya sería para el tercer parcial, ¿no? Justamente ahora nos toca hablar sobre patologías concernientes al pulmón, ¿no? Y patología vascular. Hoy día vamos a hablar de lo que es el derrame pleural. El derrame pleural es una manifestación, como su nombre lo indica, de líquido, ¿no? De líquido en el espacio pleural. Solo para hacer recuerdo, el espacio pleural es un espacio virtual. Tenemos la pleura visceral y la pleura parietal. Y en este espacio que no existe nada, pues se encuentra líquido, ¿no? Líquido pleural. Solamente para tener un conocimiento, la pleura pues cubre todo lo que es el pulmón, una pleura visceral y una pleura parietal que cubre las paredes, ¿no es cierto? Y el derrame pleural viene a ser la efusión de líquido, ¿no? O la concentración de líquido que va a aparecer, ¿no? Generalmente por gravedad va a lo que se conoce como seno, costo diafragmático. Pónmela así. A ver, vamos a apagar los micrófonos. Y abierto por ahí. Ya. Muy bien. Bueno, ya. Listo. Bueno, entonces, la cavidad pleural nomás es una cavidad normalmente que no tiene líquido, ¿no? Y justamente cuando aquí tenemos líquido, este líquido para llegar al diagnóstico nosotros debemos estudiarlo, ¿no? Para saber su celularidad y otras cosas que nos va a dar generalmente el estudio de este líquido pleural, ¿no? Y bueno, cuando hay un derrame pueden haber varias etiologías que son las que van a causar el derrame y estas etiologías pueden ser desde exudado o transudado, ¿no? Ya nosotros vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Cómo yo llego al diagnóstico de esta patología? ¿No? Evidentemente el diagnóstico es clínico y también imagenológico, ¿no? Clínico, porque el paciente puede sentir dolor, famoso dolor en punta de costado. Si es un derrame muy grande, el paciente puede tener disnea, ¿ya? Y signos de dificultad respiratoria. Va a también depender en qué tiempo se manifiesta y la cantidad de líquido que tiene en la pleura, obviamente disminuyendo lo que viene a ser disminuyendo lo que viene a ser la función respiratoria, ¿no? La expansión pulmonar. Entonces, cuando hablamos de derrame, es el aumento de las fuerzas hidrostáticas, ¿no? Y disminución de las fuerzas oncóticas. Cuando hablamos de oncótica, hablamos de la presión de las proteínas, ¿no? Y también pueden haber enfermedades subyacentes a la pleura. Por ejemplo, una enfermedad muy común es las neumonías, ¿no? Entonces pueden aparecer derrames post-neumonía, ¿no? Que generalmente, si es de causa infecciosa, pues podemos encontrar nosotros también inclusive bacterias ahí. Cuando ya tenemos bacterias, ya hablamos nosotros de lo que se conoce como un empiema pleural. Entonces, ¿cuál es el concepto del derrame pleural? ¿No? Es la concentración de líquido. Esta concentración de líquido, dependiendo de la cantidad, puede alterar la función pulmonar, que generalmente la hematosis va a estar dada por la expansión de ambos campos pulmonares. Es importante tener en cuenta
que la alteración, dependiendo de la cantidad de líquido, puede llevar inclusive a producir hipoxemia, ¿no? Y desequilibrios generados con la ventilación-perfusión. Se conoce como el equilibrio ventilación-perfusión al oxígeno y al intercambio gaseoso con la salida de este del alveolo, ¿no? hacia el torrente sanguíneo. Evidentemente, esto puede causar daños en otros lugares, ¿no? Dependiendo del grado de hipoxia que tenga el paciente. Y pueden provocar inclusive afectación del gasto cardíaco. Tenemos nosotros que un incremento de este líquido puede estar dado por aumento de la presión hidrostática. ¿En qué casos? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? En este caso nosotros vamos a tener que la sangre que llega a la aurícula, ¿no? Va a estar con mucho problema para llegar acá y la presión hidrostática va a estar aumentada en este caso y va a haber la salida del líquido al espacio pleural. En caso de disminución de la presión oncótica, ¿no? Aquellos pacientes con desnutrición, ¿no? O pacientes que tienen problemas hepáticos y no producen albúmina, cuando tenemos albúminas por debajo de 3.5, que se conoce como hipoaluminemia y sabemos que es la proteína más alta en el cuerpo y que da la presión oncótica. Si disminuye la presión oncótica, también puede haber extravasación de dentro de los vasos hacia el intersticio, ¿no? Y formar lo que conocemos como el derrame. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Pues también en pacientes que no están nutridos adecuadamente o en pacientes que tienen enfermedades altamente con necesidad de un aumento del metabolismo, ¿no? Por ejemplo, un paciente con cáncer, ¿no? El paciente con cáncer requiere más nutrición debido a que las células cancerígenas van creciendo constantemente y piden nutrirse, ¿no? Constantemente. Tenemos también el aumento de la permeabilidad, ¿no? Que justamente esto ocurre por la inflamación y en este caso nosotros vamos a tener procesos infecciosos, como por ejemplo una neumonía, que viene a ser un proceso infeccioso del pulmón, pero también podemos tener un derrame pleural en caso de un absceso hepático, por ejemplo, ¿no? Por contigüidad, por la inflamación, va a haber una permeabilidad vascular y esta permeabilidad vascular produce un exudado y la producción de líquido a ese nivel, ¿no? Entonces, hablamos de inflamación. Por ejemplo, en una pancreatitis, ¿no? Tenemos derrame, en una pancreatitis severa, tenemos derrame, ¿no? Pleural en el lado izquierdo. ¿Por qué no en el lado derecho? Porque el páncreas se encuentra hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de la inflamación que hay al lado izquierdo. Cuando hablamos de insuficiencia del drenaje linfático, ¿no? Aquí nosotros sabemos, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con patologías malignas como el cáncer, la invasión del cáncer hacia los ganglios. Entonces sabemos nosotros que el retorno venoso lleva aproximadamente el 80% de la sangre que van a las células, pero un 20% es llevado por los linfáticos, entre un 15 a 20%. Entonces, si yo tengo una obstrucción de los linfáticos, ¿no? A nivel del tórax, probablemente vaya a ver este líquido en el espacio pleural, ¿no? Y la causa va a ser un bloqueo de los ganglios linfáticos por metástasis de cáncer hacia los ganglios. Tenemos nosotros el desplazamiento del líquido del abdomen al espacio pleural, ¿no es cierto? A lo que se conoce como cirrosis. Tenemos nosotros en el diafragma, ¿no? Unos pequeños diafragmas, unos pequeños orificios, ¿no? Que pueden tener permeabilidad hacia el tórax. Y si hay líquido dentro de la cavidad abdominal que se conoce como ascitis, este líquido puede tranquilamente extravasar hasta el espacio pleural. Clásicamente los derrames pleurales se clasifican como transudados o como exudados. Este es un principio básico y bueno, generalmente se basan porque nosotros de acuerdo a esto sabemos cuál es el tratamiento que vamos a realizar al paciente, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta si es un transudado o si es un exudado. Los transudados son consecuencia del aumento de la presión de la microvasculatura
o de la disminución de la presión oncótica, de la sangre, o de los combinados de ambos, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos, las proteínas son inferiores a la mitad de valores hallados en el suero, básicamente menos de 3, ¿no? Eso es lo que vamos a hallar en el líquido cuando hacemos el famoso citoquímico, ¿no? Y bacteriológico, que el citoquímico viene a ser que nos muestra qué cantidad de sustancia tiene el líquido, ¿no? En este caso las proteínas son importantes. La glucosa no está disminuida, la LDH no está aumentada y el recuento de leucocitos es por debajo de 1000 milímetros, de 1000 por cada milímetro cúbico. El colesterol es inferior a la cuarta parte del valor sérico. Sin embargo, los exudados, que generalmente aquí hablamos de procesos infecciosos, inflamatorios, ¿no? Son consecuencias de un aumento de la permeabilidad de la superficie pleural, en general por inflamación a diversas causas, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros los criterios de Lai. ¿Para qué sirven los criterios de Lai? Para clasificar si el paciente trata de un exudado o un trasudado. Entonces aquí tenemos el trasudado y aquí tenemos el exudado, ¿no? Tenemos algunos índices acá, por ejemplo, la proteína del líquido pleural, perdón, el LDH del líquido pleural frente al LDH del suero es menor de 0,6 en el trasudado. Y en el exudado, mayor de 0,6. El LDH, el LDH en el líquido pleural es menor de 2/3 del límite superior de la normalidad del suero en el trasudado. Y en el exudado es mayor de 2/3 del límite superior de la normalidad del suero. Las proteínas del líquido pleural son, en relación, en un índice con las proteínas del suero, en el transudado es menor de 0,5 y en el exudado es mayor de 0,5. Las bilirrubinas en el líquido pleural, ¿no? Versus las bilirrubinas en el suero. El índice en el transudado es menor de 0,6 y en el exudado es mayor de 0,6. El colesterol en el líquido pleural y en el colesterol en el suero del paciente. Hablamos del suero, estamos hablando del componente de la sangre, donde están los, ¿no? las células, pues, ¿no? Como eritrocitos y leucocitos, ¿no? Entonces, tenemos que es menos de 0,3 en el transudado y en el sudado es mayor de 0,3. La albúmina en suero y la albúmina en el líquido pleural, ¿no? Aquí tenemos que en el transudado es mayor de 12 gramos por litro y en el exudado es menor de 12 gramos por litro. Claramente nosotros nos podemos dar cuenta con estos valores si se trata de un transudado o un exudado. Una vez sabiendo esto, tenemos que buscar la causa que produjo o el transudado o el exudado del paciente, ¿no? Para hacer obviamente el tratamiento. Aquí tenemos los mismos criterios de Lai. Y bueno, buscamos nosotros la etiología. ¿Qué fue lo que causó el derrame pleural? Y obviamente el aspecto también del líquido es importante porque también nos va a dar un parámetro para que nosotros digamos, se trata. Y aquí nosotros hablamos del aspecto del líquido, ¿no? Si el aspecto del líquido es sanguinolento, obviamente puede ser un trauma, ¿no? Y ahí nosotros podemos hablar inclusive de un hemotórax, ¿no? Puede ser una neoplasia, ¿no? Que generalmente las neoplasias cuando ya están en la pleura, generalmente exudan mucho, ¿no? Y es un aspecto rojizo. Una embolia pulmonar, ¿no? También vendría a ser el caso del aspecto sanguinolento macroscópico. El aspecto blanquecino, ¿no? Aquí nosotros vamos a relacionarlo con la linfa. Y cuando hablamos de linfa, nosotros es un sinónimo de decir kilo. Entonces, el aspecto va a ser quiloso, ¿no? También puede ser colesterol, que generalmente igual la linfa puede traer colesterol. Y hablamos también si está infectado con bacterias, y aquí es pus, ¿no? Que la pus es como la leche condensada, si ustedes quieren. Entonces, aquí hablamos de infección. Entonces, cuando es blanquecino, pueden ser estas causas, ¿no? Quiloso, colesterol o un empyema que viene a ser un derrame infectado con leucocitos muertos, ¿no? Glóbulos blancos muertos, que son los que le dan el color a este tipo de líquido. Si el aspecto macroscópico es color marrón, quiere decir un color café,
Hablamos de un acceso hepático mediano que perforó probablemente el diafragma y fue y vertió su contenido en la pleura. Negro, aspergillus. Amarillo verdoso, artritis reumatoidea. Y si tiene partículas de alimento, que alguna vez nos ha sucedido, ¿no? Un paciente que llega con un derrame y resulta que el derrame hacemos una punción y encontramos un líquido verdoso, ¿no? Y resulta que el paciente tiene una perforación del esófago debido a un síndrome de Borjave, ¿no? O posterior a una endoscopía digestiva alta, que es un poquito más raro, y nosotros hablamos ahí de una ruptura esofágica en el esófago a nivel del tórax. El pH también es importante, y cuando tengamos un pH que es de 7, menor de 7,30, nosotros vamos a sospechar de algunas patologías como ruptura esofágica, empiema, tuberculosis, neoplasia, lupus eritematoso, artritis reumatoideo, ¿no? Y una acidosis sistémica. La etiología del derrame pleural según análisis de laboratorio. Cuando tiene glucosa, menor de 60, hablamos de bacteriano, neoplásico, tuberculosis, artritis reumatoide, paramiasis, ¿no? Que viene a ser la producción de gusanos, ¿no? Metástasis de miasis al espacio pleural. Hemotórax, ¿no? El número de células también es importante, ¿no? Ya nosotros vimos en los criterios de Lai, menos de 1000, nosotros sospechamos de un trasudado, ¿no es cierto? Que dijimos que el trasudado es por aumento de la presión hidrostática o por disminución de la presión oncótica. ¿En qué caso nosotros tenemos un trasudado? Generalmente que haya aumento de presión hidrostática. Un caso claro es una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo. Una disminución de la presión oncótica, un paciente cirrótico, un paciente desnutrido, un paciente con un cáncer avanzado, ¿no? Que tiene bajas las proteínas. Entonces, la disminución de la proteína puede causar, ¿no? Y obviamente no hay muchas células porque no hablamos de infección, ¿no? Si es menos de 5000, podemos sospechar de neoplasia, tuberculosis o exudados crónicos que ya se están sobreinfectando, ¿no? Todo líquido no en movimiento en el cuerpo, evidentemente, puede llegar a infectarse por metástasis de bacterias a ese nivel. Hablamos de más de 10.000 células. ¿Qué pensamos nosotros en esos casos? Un problema paraneumónico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que había una neumonía y aparece un derrame. Y este derrame tiene gran cantidad de células que son leucocitos que están luchando contra la infección. Un infarto pulmonar, ¿no? Que podría ser el caso de una embolia, de una trombosis pulmonar, una pancreatitis, por ejemplo, que es la inflamación del páncreas a nivel del abdomen. Sin embargo, la cola sabemos que va hacia el lado izquierdo y por inflamación puede también inflamar la pleura y hacer un derrame. Y tenemos más de 50.000 que vendría a ser el empiema, ¿no es cierto? Que ahí nosotros decimos, cuando tiene tanta celularidad, estamos frente a una infección bacteriana. Tenemos dos etiologías de derrame pleural según el análisis laboratorio. Si tenemos linfocitos aumentados, pensamos en tuberculosis, que es muy frecuente en nuestro medio, neoplasias, linfoma, que es un tipo de tumor, ¿no? de los ganglios linfáticos, hongos, síndrome de Dressler, sarcoidosis y artritis reumatoide. Tenemos si el tipo de célula es eosinófilos mayor del 10%. Pensamos en inespecífico, neumotórax, hemotórax, ¿no? Asbestosis benigna, que la asbestosis generalmente es personas que viven con estas calaminas que son de asbesto, ¿no? La famosa duralita. Sin tumbado. Entonces esta gente puede llegar a ser asbestosis porque constantemente se está desprendiendo, ¿no? de sus techos las partículas de asbesto, que estas partículas de asbesto se van a, no sé quién está con su micrófono prendido, a ver. Estás riendo. No, está llorando. Ahí está Josué.
Ya, muy bien. Entonces, la asbestosis es debido a las personas que viven en techos de Duralit sin tumbado y se desprenden partículas, micropartículas que van a entrar en los pulmones y pueden producir la asbestosis. Puede ser también por fármacos, ¿no? Si quieren ustedes como una alergia a algún tipo de fármaco. No nos olvidemos de los parásitos, ¿no? Los famosos ciclos, ¿no? Que existen de los parásitos que van hacia los pulmones, el ciclo de Laffer, también los hongos, ¿no? Cuando tenemos basófilo aumentado más del 10%, nosotros vamos a sospechar de leucemia. En caso de amilasa elevada en el líquido, evidentemente va a ser dada por pancreatitis, quiste pancreático o una ruptura esofágica. Trasudado versus exudado, miscelánea, ¿no? Causas de trasudado: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, nefropatías que pierden gran cantidad de proteínas como el síndrome nefrótico y van a producir disminución de la presión oncótica. No nos olvidemos que es una de las causas fisiopatológicas que se busca trasudado. Glomerulonefritis, diálisis peritoneal, ¿no? Otras pueden ser el mixedema, que es el edema del paciente con hipotiroidismo, la sarcoidosis, la tromboembolia pulmonar. El exudado causa principalmente infecciones que pueden ser bacterias, virus o hongos, ¿no? Como la tuberculosis, por ejemplo. Virus como el micoplasma, pueden ser parásitos, pueden ser hongos, neoplasias, metastásicas, primarias o mesotelioma. Pero uno de los virus muy comúnmente que podemos decir que fue, creo que el que tuvo más en los últimos tiempos, pues fue el virus del COVID, ¿no? Los pacientes hacían también derrame, ¿no? Y tenemos una miscelánea donde tenemos traumatismos, neumotoras, tromboembolía pulmonar, enfermedades abdominales, derrame pleural benigno por asbesto, uremia, colagenopatía, lupus, eritematoso sistémico, artritis reumatoide, fármacos, nitrofurantoína principalmente, amiodarona, metotrexate, bleomicina, minoxidilo, ¿no? Estos pueden hacer derrames pleurales también. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener el paciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar que el paciente de pronto va a ser líquido en el espacio pleural y obviamente eso va a alterar su función respiratoria, ¿no? Normalmente cuando nosotros respiramos, ¿no? El aire va a penetrar a nuestros pulmones y dependiendo de la cantidad de líquido que tengamos en la pleura, el paciente va a empezar con una disnea progresiva, ¿no? Que va a ir aumentando. A medida que el líquido aumente, también el paciente va a aumentar su disnea. ¿Por qué? Porque disminuye las capacidades y los volúmenes pulmonares, ¿no? No nos olvidemos que tenemos 4 capacidades y 4 volúmenes respiratorios que son importantes. Al disminuir estos volúmenes y estas capacidades respiratorias, el pulmón no se va a expandir adecuadamente y lo que va a pasar es que la hematosis va a disminuir, el paciente por consiguiente va a hacer hipoxia, ¿no? Y esta hipoxia, el paciente, si es muy rápido el crecimiento del derrame, pues no la va a tolerar, inclusive puede llegar a necesitar de una atención para intubarlo rápidamente. Va a haber un dolor torácico pleurítico que es típico, el famoso dolor en punta de costado que los pacientes refieren, ¿no? Va a haber una tos seca, ¿no? Puede haber disfagia y dolor en el hipocondrio derecho. Otro signo que podemos encontrar, que es lo que nosotros podemos apreciar: disminución de la movilidad de las vibraciones vocales, murmullo vesicular, transmisión de la voz en el hemitórax afectado, ¿no? Abombamiento del hemitórax, matidez a la percusión. Como hay líquido, si yo percuto, y entonces voy a tener una matidez, ¿no? Que esa matidez va a ser clara, ¿no? Normalmente a la percusión en aire yo tengo una hipersonoridad y a la percusión en líquido hay un mate, ¿no? Que es clarísimo como lo están escuchando. Va a existir un movimiento del hemitórax dependiendo de la cantidad de derrame que haya y evidentemente eso a la observación nosotros vamos a verlo cuando vemos el tórax cómo respira el paciente. Es importante también ver los ruidos cardíacos en el hemitórax contralateral, que muchas veces el derrame va a desplazar la silueta cardíaca hacia el otro lado y nosotros podemos escuchar los latidos más fuertes en el otro lado. También pasa lo mismo con pacientes que tienen alguna fibrosis pulmonar o algún otro problema. ¿Cuáles son los estudios importantes? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Uno de los estudios importantes es la radiografía.
que nos evidencia más o menos el nivel hidroaéreo que tiene el paciente de líquido y cuál es la cantidad en el pulmón. Sin embargo, siempre nosotros vamos a tener un estudio de rutina que ya lo usamos ahora mucho en este ciclo y que ya está al alcance de todos los médicos, ¿no? Que es la ecopleura, ¿no? ¿Por qué se llama ecopleura? Porque la ecopleura vigila el espacio pleural para que nosotros podamos ver la cantidad de líquido, ¿no? Es un estudio dinámico, fácil de hacer, y ya nosotros podemos localizar con cantidad de líquido de 500, inclusive medir esta cantidad de líquido. Y podemos también hacer la punción de la pleura sin lesionar el pulmón y cometer un neumotórax, ¿no? Que viene a ser una de las complicaciones de la toracocentesis. Y obviamente la tomografía, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Pueden apreciar por delante los huesos, el hueso, el esternón, y por detrás la vértebra, ¿no? Aquí podemos ver las costillas, aquí podemos ver estructuras vasculares, la aorta, ¿no es cierto? Acá podemos observar el líquido que se encuentra en la parte posterior. No sé si ven lo que yo marco. ¿Pueden verlo? ¿O no? Sí, doctor. Acá, ¿no es cierto? Acá podemos ver el líquido en la parte posterior. Evidentemente esto va a ser, si el paciente entra echado pues a la tomografía, el líquido siempre va a ir a la parte posterior, ¿no? Si el paciente está parado y hacemos una radiografía PA, pues vamos a ver este nivel aquí, todo lo que está blanco, ¿no? Entonces, la ecopleura es un estudio muy fácil de hacer, ¿no? Que todos debemos estar capacitados para realizar este tipo de estudios. ¿Cuáles son los signos radiológicos, no? Así como tenemos signos clínicos para evaluar un paciente, ¿no? También tenemos signos radiológicos, que esto es importante que nosotros observemos y valoremos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la famosa curva de Amazo, que es la de acá. Y aquí podemos ver el velamiento del seno costodiafragmático izquierdo, ¿no? Aquí tenemos el borramiento del ángulo costofrénico, aquí se puede ver claramente. Aumento de la densidad u homogeneización sobreimpuesta del pulmón, ¿no? Aquí. Disminución de la claridad del contorno de la silueta del hemidiafragma. Aquí ustedes pueden ver el diafragma muy bien, pero acá ya la silueta del diafragma está diferente. Disminución de la visibilidad de la vasculatura lobar inferior, ¿no? Acá, estos son los vasos, todo lo que nosotros vemos acá, esto que se ve, esa red, es lo que se conoce como trama vascular. Ya nosotros la podemos ver bien acá, pero sin embargo acá ya no la vemos, hay una disminución, ¿no? Y acentuación de la cisura menor, ¿no? Las cisuras son las divisiones del pulmón, que estas pueden aumentar, ¿no? Aquí podemos ver la cisura, y está aumentada, ¿no? Entonces, estos son los signos radiológicos del derrame pleural que tenemos que valorarlos nosotros, ¿no? Y obviamente, de acuerdo a la cantidad de líquido, por ejemplo, en este caso podemos ver en todo el pulmón, ¿no? Obviamente el paciente acá está con una restricción pulmonar y evidentemente está con solamente la mitad de la capacidad pulmonar, y esto puede ser muy peligroso para el paciente, dependiendo en cuánto tiempo se instauró este derrame y qué tipo de derrame es, ¿no? Si es un derrame por causa de un trauma de tórax, por ejemplo, estamos hablando de un hemotórax masivo, ¿no? Y que está produciendo lo que llamamos nosotros un desviamiento del mediastino hacia el otro lado, ocasionando también, puede ocasionar, de acuerdo a la presión, un taponamiento, como un taponamiento cardíaco, porque va a hacer que el corazón rote y el corazón no pueda, ¿no? Lanzar la sangre hacia el torrente sanguíneo ni a los pulmones, y el paciente puede hacer un paro cardíaco. Entonces, en estos casos habría que drenarlo rápidamente. ¿Cuál es el tratamiento o el diagnóstico que nosotros seguimos a la evaluación del líquido? Debemos evaluar el líquido con una pequeña punción que se conoce como toracocentesis, ¿no? Antes se las hacía así. Aquí, como pueden ver ustedes, el paciente, el médico se paraba por la parte posterior, hacía una punción pleural, extraía el líquido, ¿no? Y este líquido iba a ser estudiado. Las características del líquido eran importantes, como ya dijimos, con los criterios de Light para identificar si se trata de un exudado o un trasudado, ¿no? Hoy en día hacemos este mismo procedimiento, pero lo hacemos con ecografía guiada, ¿no? Aquí podemos ver el aspecto de los líquidos, ¿no? Aquí tenemos un aspecto quiloso, ya dijimos que puede ser la linfa, ¿no? Una lesión del conducto torácico,
Aquí hablamos hemorrágico, que puede ser una metástasis de un tumor, en este caso un cáncer de mama, pero cualquier tipo de cáncer que metastice al pulmón puede traer estas características. Trasudado pleural, ¿no? Que se viene generalmente de la insuficiencia cardíaca, este aspecto. Bueno, acá puede ser por hemotórax, ¿no? Ya dijimos que en ese caso va a depender de la cantidad de líquido, ¿no? El tratamiento para un hemotórax es la colocación de un tubo de tórax, el drenaje del derrame pleural, en este caso si es sangre. Si no es más de 1500, pues muchas veces los pacientes van a mejorar, ¿no? Un 85% de los pacientes mejoran con solamente colocarle el drenaje, ¿no? Y el otro porcentaje de pacientes tiene que ir a una toracotomía si es más de 1500, si sangra 200, la primera 200, la segunda, la tercera 200 y la cuarta 200. Bueno, ya hablamos de estos signos que pueden aparecer en el paciente. Y el tratamiento consiste en hacer el drenaje y algunas veces colocar un tubo de tórax, ¿no? Generalmente se hace una punción, se puede colocar un drenaje de vía central, ¿no? Y por ahí se lo drena completamente, va a depender de la cantidad de líquido y cuál es la causa. Si es un hemotórax, siempre vamos a poner un tubo porque la densidad del hemotórax es bastante denso. La densidad es, si quieren ustedes, si ustedes tienen un vaso de agua, ¿no? Y ven la agua, la densidad es eso del agua, digamos, que tendría una densidad como el agua, ¿no? Cuando hablamos de un derrame de causa insuficiencia cardíaca. Pero si hablamos de un empiema, si hablamos de un, ¿no? Entonces la densidad como la leche condensada, por ejemplo, ¿no? Que es más espeso, si ustedes quieren ustedes, entonces muchas veces esa cantidad de líquido de derrame no va a salir por un drenaje delgado. Entonces en ese caso le ponemos un tubo de tórax. Acá tenemos, por ejemplo, una doctora esta doctora justamente es una doctora que salió de la Gabriel, ¿no? Que fue nuestra interna en el hospital japonés y ya estaba ya en ese tiempo rotando por la emergencia, ¿no? Ella es reciente cirugía, ¿no? Aquí ustedes pueden ver el ecógrafo ahí en la emergencia, ¿no? Está agarrando y está evaluando y va a hacer la punción del tórax, ¿no? Creo que acá tenemos el momento donde está vaciando los frascos, ¿no? Aquí no hay más. Aquí tenemos ya la punción que se hizo del paciente y aquí está el videito, ¿no? Aquí está cargando silocaína, ¿no? Aquí pudimos grabar el procedimiento. Este procedimiento se hizo en la emergencia con guantes, como pueden ver ustedes. Ahí está el paciente. Están haciendo la asepsia. ¿Pueden ver el video? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Seguimos con el video. Es un proceso bastante sencillo. Aquí hay un catéter, ¿no? Se ve tan denso, ¿no? Que es un catéter para vía central, ¿no? Entonces ahí ya hizo la ecografía para ¿En qué espacio está ingresando? valorar, ¿no? Ahí está entrando en el quinto espacio posterior por debajo de la escápula, ¿no? Ya hizo la ecografía. Está siendo supervisada, ella es R2, está siendo supervisada por el R3, ¿no? Infiltra anestesia en los espacios de la piel primero, va avanzando, celular subcutáneo, siempre aspirando para no, si lo caen al 2%, que a veces se puede vivir inclusive al 1%, va penetrando con la jeringa, va penetrando, va penetrando. Siempre borde superior, ¿no? Siempre tiene que entrar por el borde superior, porque el borde inferior está el paquete nervioso, ¿no? Ese detalle es importante siempre tenerlo en cuenta, porque podemos tener una lesión, ¿no?
La aguja la vamos a avanzar milímetro a milímetro, ¿no? Está el mismo procedimiento como cuando colocamos la bránula. Cada uno de ustedes colocó lo mismo. Los procedimientos, todos los procedimientos que hacemos funciones en una persona, vamos a hacerla milímetros. Vamos aspirando, milímetro a milímetro, vamos avanzando. Y vamos a sentir cuando atravesemos la pleura, ¿no? Y evidentemente va a salir líquido, entonces hacemos presión negativa, avanzamos un milímetro más, ¿no? Y vamos a llegar al espacio pleural que tiene líquido, ¿no? ¿Entró? Ahí está, Ahí ¿no? está. Ahí está el líquido, como pueden Temático, ver, ¿no? También puede ser. Entonces, ahí uno tiene que tener cuidado, ¿no? De no pasarse más allá, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya sacamos el líquido y obviamente ese líquido va a muestra y después vamos a colocar el catéter. ¿Seguro? Si vemos ese aspecto rojizo, ¿qué vamos a sospechar nosotros? Dijimos motora, pero ese aspecto rojo claro más es por un tumor, ¿no? Es un tumor de pleura. Es un paciente mayor de edad. Por aquí. Aquí ya se está colocando el catéter, ¿no? El catéter se coloca con el método de Selling, ¿no? Se mete una guía por la aguja, ¿no? Y luego queda el catéter dentro del paciente. Ahí está bien, esa es la guía metiéndose. Luego van a meter el catéter.